Ok, bueno, ok. Muy buenas, estimado. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Vamos a hacer énfasis más que todo en lo que es Packet Tracer. Espero que lo lleven acorde a lo que necesitamos, ¿verdad? Una pequeña introducción antes que todo. Entonces vamos a abrir un nuevo enlace de Packet Tracer para conocer en sí o un resumen de las cosas que necesitamos interpretar. Ya creo que todos ya conocen lo que es el Packet Tracer, ya lo miraron, algunos no lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es implementar o es usar únicamente lo que son los switches, ¿verdad? Yo les recomiendo que utilicemos lo que es 2960-24TT, porque estos switches son lo que tienen es un sinnúmero de interfaces, o sea 24 fase Ethernet, aquí lo miramos, y 2 gigabit Ethernet, ¿ya? Entonces vean, únicamente esto tiene énfasis a lo que es VLCM, o sea, también técnicas de soneteo. Todo esto ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores que hemos pasado a pizarra y que ustedes supongo que lo tienen. Entonces vamos a hacer una comparación más adelante conforme a este ejercicio que ya lo hemos hecho, lo deben de tener en su cuaderno y me imagino que ya algunos ya me lo han enviado por correo este trabajo. Entonces veamos, vean, aquí tenemos lo que es el switch, ¿verdad? Vamos a descubrirlo para que vean lo que tiene. Aquí ya les había notificado a ustedes que este switch lo que tiene es ya 24 puertos Ethernet, ¿verdad? Y dos puertos Gigabit Ethernet que aquí está interpretado. Ok, lo siguiente sería lo que son las computadoras, o sea, dónde están ubicadas. Entonces aquí venimos a la segunda opción. Eh, la primera computadora aquí está interpretada. Aquí tenemos lo que son los servidores, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a hacer es establecer comunicación esta computadora con este servidor únicamente desde este conmutador. Ahora veamos las propiedades de la computadora. Aquí pues solamente basta con que le haya dado clic para saber cuáles son las propiedades. Y lo que tenemos que hacer es interpretar o verificar qué tipo de puerto es lo que utiliza. Por defecto, él utiliza un puerto Ethernet, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. O significativamente acerquen el mouse para saber qué tipo de puerto usa. Aquí podemos ver información relevante. Entonces aquí dice que usa Bluetooth Fast Ethernet 0, ¿verdad? Que es lo que trae por defecto. Vemos que no tiene IP, ni tanto de IPv4 como IPv6 no tiene. Lo que hace falta es asignarle. Tanto como Bluetooth también no lo tiene. Vamos a ver lo que es el servidor. Únicamente lo que tiene es un Fast Ethernet. Aquí lo tienen especificado. Eh, bueno, vamos a abrir lo que es la computadora. Ya vamos a hacer una visualización más exacta. Aquí lo que tiene es un puerto Flash Ethernet, eso no lo vamos a tocar, no lo vamos a remover, pero en caso de que así fuera, ¿verdad? Aquí tenemos los módulos correspondientes. El primer módulo que está aquí hace, hace, se basa en esto, ¿verdad? Este módulo está interpretado como figura en esta parte. Entonces vean, aquí tenemos el modelo exacto. Este modelo, ¿verdad? Interpreta lo que es una antena wifi. Aquí tenemos la frecuencia correspondiente y aquí tenemos eh, la interfaz o el tipo de conexión que él modela, ¿ya? De igual forma, si analizamos lo siguiente, ya el primer puerto es Ethernet, el segundo es Fast Ethernet, aquí lo podemos ver. Únicamente pues aquí hay que entender este, este, esta categoría para cada uno y interpretarlo. En algún momento yo puedo decidir y decirles a ustedes, vean, tal computadora tiene que llevar Gigabit Ethernet
para que ustedes vengan y lo pues únicamente realicen el cambio que ustedes necesiten comprender. Ahí pues ya está en criterio del profesor a la hora de las pruebas y pues adáctense a este tipo de proyecto. Ya saben ustedes que si necesitamos cambiar un conector o algo, pues únicamente seleccionamos el conector correspondiente, ¿verdad? Lo dejamos aquí visualizado, apagamos primero la computadora, ¿verdad? Removemos el conector. Una vez removido y soltado en esta parte, ya vamos a ver aquí que aquí no hay nada. Lo vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Ahí está. Entonces, si así fuera, lo que vamos a buscar es un conector fast ethernet. Vamos a dejarlo como estaba y de igual manera pues tienen que buscarlo. Solo vienen, lo arrastran desde su punto de origen y ahí lo dejan y luego pues lo encienden. Eso es basado lógicamente en lo que vivimos en la vida diaria, en lo que es nuestra acción o trabajo. Por ende, esto ya es un simulador y pues algunos pues se preguntan de por qué en las clases no hacemos las cosas físicamente. En realidad pues a veces algunos se bloquean en esta parte, pues no es necesario pensar tanto en eso, ya que el simulador pues se adapta a esa parte y pues más que todo es conocer cada uno de estos elementos. Es preferible que ustedes conozcan el modelo de la computadora, el tipo de conector y pues se basa únicamente en eso. Ya el servidor, si aquí lo tenemos, él tiene un espacio más para poder agregar una interfaz, posiblemente Fast Ethernet. Esto lo podemos agregar, ya saben ustedes que si queremos agregarlo pues apagamos y buscamos a través de los módulos qué tipo de conector le vamos a integrar y pues únicamente es eso. Una vez integrado pues ya tenemos para adaptarle dos Ethernet. Yo a estos a ustedes en la clase ya les he notificado, ya les he explicado por qué la necesidad de dos interfaces, y es porque el servidor pues necesita a veces de dos redes distintas para poder comunicarse, tener conexión con otra área pues la cual él administra obviamente, y pues ya es un orden en la cual solamente pues ya una red estructurada, lo que es el administrador de red es el que tiene acceso a esto para poder ver y verificar si la conexión está en ambos bandos. Ok, comencemos. Entonces veamos. En la conexión aquí tenemos ubicado este parámetro, ¿verdad? Lo que son tipos de conexiones. Aquí tenemos tanto automáticamente, es decir, si yo vengo, toco esta selección, eh, lo que hago pues es unir estos dos bandos para que automáticamente me ponga una conexión o la conexión más recomendada. O sea, entre este computador y este conmutador, qué tipo de conexión se deben establecer. Básicamente lo que interpretamos aquí, este tipo de conexión, aquí está, que es Scope String Throw. Entonces, veamos, tenemos que saber también, por ende y por un principio, qué tipo de conexión vamos a usar. Entonces, utilizamos la recomendada por esta parte y verificamos qué tipo de conector es el que vamos a conectar primeramente. Aquí tenemos lo que es Fast Ethernet, ¿verdad? Y bueno, en esta parte cabe recalcar que aquí tenemos 24 espacios. Podemos haber tomado también otro tipo de switch, ya eso va dependiendo de la red. Ustedes deben de saber que si ustedes van a utilizar un switch de 24 puertos, ustedes deben de comprender por qué van a utilizar un switch de 24 puertos. Ya eso va dependiendo del área de trabajo, ¿ya? Como por así decirlo, ya ustedes les había explicado que si ustedes quieren utilizar o el gerente o el jefe de dicha área viene y le dice a ustedes que queremos tantas computadoras en algunos lados, entonces vienen ustedes y dicen ok, digamos que queremos lo que son 20 computadoras. Entonces lo más recomendable aquí es que ustedes utilizaran un switch de 24 espacios, ¿ya? Aquí lo vemos, aquí está interpretado 24 espacios, ¿verdad?
y después están definidos únicamente para 24 para 20 computadoras a exigencia del cliente o el jefe. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet únicamente pues puede utilizarse para lo que es la conexión entre dos switches o dos conmutadores entre sí. Ahora veamos, tenemos Fast Ethernet 0.1, pues por ende pues podría ser la primera computadora. Verifico aquí en esta parte con la parte de los switches para que hagamos esta parte, ¿verdad? Entonces vean, aquí tenemos dos switches, ¿verdad? Aquí vamos a hacer como que le expliqué algo. Viene el cliente y me dice, ok, yo quiero 30 computadoras, cuento con un switch de 24 espacios, ¿verdad? Aquí lo vemos. Que lo que pasa, yo quiero tener, pues, o sea, quiero abarcar esa cantidad de hosts. Recuerden que no técnicamente por su neteo se van todas las cosas. Tenemos que abarcar la manera de que lo necesario que necesite el cliente para poder completar dicha cantidad de hosts correspondientes. En este caso, pues lo más recomendable es decir, utilizar otro switch para que cubramos la cantidad de hosts necesarios. Recuerden que en esta parte pues no importa que sobre, ¿verdad? De igual manera, ese sobrante siempre está dependiendo por algunos futuros proyectos. Ustedes deben de saber que los futuros proyectos son necesarios. Tienen que dejar una espera en esta parte. Ahora, veamos, en este caso, pues las conexiones entre switches, ¿verdad? Siempre se utilizan bajo una conexión distinta. Podemos hacerlo bajo un tipo de cable, que es el Cooper, ¿verdad? Pero el más recomendable entre los switches es el crossover, debido que el crossover es el que puede eh, soportar una cantidad de datos de varias computadoras en un área que se transfieran a otro conmutador o, por así decirlo, a un servidor, ¿verdad? Para eso también hay que interpretar pues que lo más recomendable, ¿verdad? Dentro de las conexiones entre dos conmutadores, ¿verdad? Tienen que ser únicamente entre lo que son Gigabit Ethernet. O sea, Gigabit Ethernet me quiere decir que ese puerto me da la opción de transportar un sinnúmero de mayor cantidad de datos que Fast Ethernet, ¿ya? Entonces, un gigabyte por segundo, por así decirlo, es la transferencia de datos que se establece desde un puerto Gigabit Ethernet, desde un switch a otro puerto Gigabit Ethernet, ¿verdad? La transferencia de datos es más fluida en esa parte y así pues tenemos mejor control en la conexión entre computadores. Ahora veamos, yo conecto lo que es Gigabit Ethernet 0.1 a Gigabit Ethernet 0.1. Ahora vean ustedes aquí que es lo que pasa. Aquí tenemos en anaranjado este cable, pero eso ocurre debido a que los dos switches acaban de encontrarse en sesión. Hay una conexión nueva en esa parte y lo que hacen los switches es verificar o reconocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? Una vez reconocida la interfaz y miren que está aprobado la conexión entre ellos dos, pues en su momento ellos comienzan a ponerse en verde y ya únicamente pues ya se pueden trabajar en esa parte. Ok, y aquí vamos a establecer la conexión desde Fast Ethernet 1 a Fast Ethernet 0, o sea el Fast Ethernet de lo que es el servidor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta parte? En esta parte, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos dos switches. Entonces, si estos dos switches se albergaran a lo que es un área de trabajo, lo cual me piden que sean 30 máquinas, entonces estos dos switches o la cantidad de hosts que yo quiero anteponer o poner en un área está cumplida. Es decir, aquí tenemos 24 interfaces, ¿verdad? Más 24 interfaces, un total de que de 48 espacios disponibles o de 48 puertos disponibles
para los hosts que me lleguen a pedir los clientes. Es decir, ya esto me abarca para la cantidad de 30 hosts. Ya, esto también deberían de explicarlo, de entenderlo ustedes, que este es un orden. Si relativamente aquí llego a poner 30 computadoras en esta parte, las primeras 24 puertos estarían utilizados y ya los 6 puertos restantes para cumplir los 30 se establecerían en el segundo switch. Así tenemos ya la cantidad del fast Ethernet 0 pleca 7 del segundo switch al fast Ethernet 0 pleca 24. Esa es la cantidad disponible, ¿verdad?, que podemos interpretar. Pero más que todo, esto se hace, ya es una metodología. Es decir, ustedes necesitan tener en cuenta que pues ahí sería conseguirse un switch con poca capacidad. Es decir, aquí tenemos 24, aquí sería, hay switches, ¿verdad?, que son de 12 espacios. Bien lo podemos hacer, pues más que todo hay que buscarlo. Se me olvidaba pues implementar esa parte, ¿verdad? Aquí tenemos algunos switches que o marcan la referencia entre cada uno de ellos y verifican cuántos espacios tengo. La verdad que ahorita pues no voy a escatimar en eso, pero más que todo aquí deberían ustedes pues interpretar ese orden, socavar la información de cada uno de los switches para que ustedes pues aprendan a manejarlo y a la hora de ustedes hagan un proyecto, ver qué es lo más factible en un área de trabajo. Si ustedes le dicen, ok, queremos 30 switches, perdón, 30 computadoras, pues ustedes vienen e interpretan, ok, necesitamos dos switches, uno de 24 y uno de 12, para conectarlos entre sí mediante la interfaz Gigabit Ethernet, y así, ¿verdad?, se establece la función entre dos switches correspondientes. Entonces veamos, lo que vamos a hacer es más que todo establecer una dirección IP, ¿verdad? Recuerden que tenemos que estar en opción estática, lo podemos establecer. Entonces la más común de las direcciones IP podemos decir que es la 11. Una vez que vayamos a la máscara de subneteo, pues aquí le establecemos y mediante esta IP, la primera IP, verificamos que es clase C. Una vez que nos ubiquemos en la parte de máscara de su red, la máscara pues se pone automáticamente. ¿Por qué? Porque mediante el primer octeto que está aquí establecido, la computadora verifica que este es una IP clase C. Entonces se establece que clase C, ya saben ustedes que son 3 octetos activados. El último octeto que no está activado me quiere decir que la cantidad de direcciones IP disponibles para ese octeto o para un sinnúmero de hosts que queramos poner está disponible para cuánto, para 254 computadoras. ¿Ya? Recuerden ustedes que 0 no se interpreta porque es marca el inicio y 255 marca el final. Ok, entonces vamos al siguiente computador. Recuerden que aquí lo vamos a entremarcar. Aquí tenemos la opción de nota, ¿verdad? Le voy a poner la que es la dirección IP al servidor para que lo tengamos especificado. Y aquí le vamos a decir que la computadora va a tener esta dirección IP. Ok, volvemos al modo selectivo para no estar creando más notas y pues establecemos la dirección IP a la segunda computadora y ya está, listo. Entonces por ende ya aquí pues podemos establecer que hay comunicación debido a que estas dos computadoras, o sea, esta computadora más este servidor, tienen una dirección IP bajo un mismo rango. Por ende pues podemos establecer conexión entre ellas. Entonces veamos, aquí tenemos en el Packet Tracer en la opción desktop, ¿verdad?, en lo que es Command Prompt, vamos a establecer o primeramente identificar la dirección IP, ¿verdad? Algunas veces ustedes no lo van a comprender. Aquí ya sabemos que tenemos la 1.2, ¿verdad? Aquí está entremarcado, la PC 0 está seleccionada dentro del Command Prompt de ella y queremos verificar la dirección IP mediante este comando.
que se utiliza para verificar la dirección IP que él posee. Ok, le damos ipconfig, le damos enter y pues ya establecemos que tenemos la 1.2.192.168.1.2 con máscara de su red 255.255.255.0. Ya sabemos que el servidor tiene la IP 11. Ok, entonces como ya tiene la IP 11, pues vamos a establecer el comando que es ping a lo que es el servidor. Recuerden que ping es una respuesta de eco, ¿verdad? Aquí ya tenemos replicada desde 192.168.1.1 con una cantidad de 32 bits y un tiempo enlazado 16 microsegundos con una tasa de transferencia de un bit activo, ¿ya? Entonces esta es la cantidad de información que necesito para poder establecer la respuesta de eco. Veamos que esto quiere decir que la información o la respuesta de eco que se estableció desde esta computadora a esta, ¿verdad? Recuerden que aquí no quiere decir que el ping le va a enviar información a esto, sino que en sí lo que hace es verificar si hay conexión de él, ¿verdad? Y luego de eso, él regresa a decirle que la conexión, ¿verdad?, está lista y posiblemente ya la podamos estar utilizando. O sea, lo que es este ping me establece la conexión segura entre dos dispositivos al mismo tiempo. Ok, veamos qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar una captura. Si ustedes se fijan, aquí yo acabo de establecer un ping desde esta computadora a esta otra. Cuando yo le di, me fui a la opción de lo que es simulación. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que les acabo de explicar a ustedes, se acaba de establecer. Vamos a volver a hacerlo. Vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, aquí se envió el mensaje, ¿verdad? Pasó por el switch. Luego, se envió el mensaje a lo que es el servidor. Luego de eso, ¿verdad?, del servidor fue mandado a lo que es al switch, ¿verdad? El switch respondió de manera y luego se dirigió a lo que es el segundo switch. O sea, esto va por parte. Aunque la información, o sea, aquí la tomemos en cuenta, muy en cuenta. Aquí con esta simulación vamos a ver cómo se establece el proceso de lo que es una respuesta de eco. ¿Verdad? Ustedes se fijan, en ambas partes se establece esto. Primero se dirige a este switch, después a este, después a este, a lo que es el conmutador, a lo que es el servidor, perdón. Luego se regresa por donde vino, ¿verdad? Verifica que las conexiones fueron establecidas exitosamente hasta llegar al destino correspondiente, ¿ya? Eso pues tienen que tomarlo ustedes en cuenta también. La simulación ya es algo muy factible que deberían de dar. Además de eso, mediante esta simulación podemos interpretar en algunas veces desde donde se produce un dicho problema, ¿ya? Entonces, bueno, en esta parte ya tenemos terminado el proceso de generación de realización de esto. Ya aquí, esto fue la primera explicación que debemos haber establecido, ¿verdad? Y pues con esto, creo, con este detalle, creo que ya estamos listos para comenzar con la siguiente fase.